A todo aquel pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando así mismo la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18 y capítulo 19, titulado Descubriendo las prioridades de Cristo. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, nuevamente por otro día más de vida. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu enseñanza, por tu instrucción y por ayudarnos, Señor, diariamente para que asimismo podamos tener una relación contigo, podamos verte por quién eres y podamos, Señor, entender, Padre, que hay un propósito y un plan divino, Padre, en nuestras vidas, en lo que has determinado, Señor, como la voluntad para nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y danos entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, imagínese un momento, hermano, cómo sería, ¿verdad? La idea, la esencia, ¿verdad? De lo que sería ser Jesús. Imagínese en el término de un año de su vida y ministerio terrenal, ¿verdad? Ya está acabando, vamos a decir que está en su último año. Los seguidores, un grupo desigual de pescadores, políticos y profesionales, será todo lo que deje para continuar el trabajo que comenzó. Personas como Pedro, quien generalmente necesitaban tres recordatorios antes de aprender su lección. Santiago y Juan, los de temperamento fuerte, hijos del trueno. Y también Tomás, el incrédulo del grupo. Imagínense, hermanos, ese grupo es el que se queda después de que Jesús viene y muere. Sí, cuán optimistas serían sus expectativas de que la tarea de llevar las buenas nuevas al mundo necesitado sería alcanzada. Más aún hoy vamos a leer, ¿verdad?, de lo que son las palabras más significativas jamás dichas. Cuando dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en el capítulo 16, versículo 18. Y a través de los siglos, a pesar de la persecución y dispersión del ataque satánico y también lo que es el fracaso humano, la iglesia de Jesucristo ha continuado. Y la razón es porque es el vehículo de Dios para llevar el mensaje de vida a un mundo moribundo. Ahora, ¿cuán optimista puede estar usted, verdad, en base a lo que Dios comenzó en su propia vida? Mientras Él está intentando cumplirlo, completarlo. Dios tiene todos los recursos que necesitamos para hacer la labor por la cual Él nos ha dejado aquí en el planeta. Una sola cosa nos falta, y esta es, hermanos, nuestra disposición. Por un carpintero la humanidad fue hecha, y solo por el carpintero la humanidad puede ser rehecha. Vemos así mismo en el capítulo 18 que Jesús tomó un niño para ayudar a sus egocéntricos discípulos a captar la idea. No es que necesitemos ser infantiles como los discípulos que discutían asuntos insignificantes, sino más bien como niños de corazón humilde y sincero, hermano. Ellos muestran también la inocencia, ¿verdad? Los discípulos estaban tan preocupados con la organización del reino terrenal de Jesús que perdieron la visión de su propósito divino. Los niños confían por naturaleza, confían en los adultos y al hacerlo, estos crecen en su capacidad de confiar en Dios. Jesús advirtió a los discípulos que hay tres maneras de causar pérdidas de fe en los niños. Por tentación en el capítulo 18 del 7 al 9, por menosprecio y degradación 18 del 10 al 14. Y como líderes, hermanos, debemos de ayudar a los creyentes jóvenes o nuevos a evitar cualquier cosa, cualquier persona que podría causarle daño en su fe y que le puedan conducir a sí mismo hacia lo que es el pecado. Debemos de quitar las piedras de tropiezo que originan en nosotros lo que es el pecado. Esto no significa, hermanos, que nos vamos a mutilar el cuerpo, como algunas personas dicen, sino que toda persona, programa de enseñanza en la iglesia que amenaza el crecimiento espiritual del cuerpo debe ser quitado de ahí. Nuestro interés en los niños debe de ser paralelo al trato que Dios les da. Ciertos ángeles tienen la tarea de velar por los niños y tienen acceso directo a Dios. Estas palabras deben de escucharse bien en las culturas donde no se le da importancia al niño, que se maltrata o se aborta. Si sus ángeles tienen acceso directo y constante a Dios, hermano, lo menos que podemos hacer es permitir que los niños se acerquen a nosotros en lugar de mantenerlos alejados
por causa de nuestras ocupaciones. Algunas veces estamos tan ocupados, ¿verdad? O nos metemos tanto aún a servirle tanto y tanto y tanto y tanto a Dios que nos olvidamos, hermanos, del hecho de la importancia que tienen los niños delante de Dios. Así como un pastor, capítulo 18 14 se ocupa de una oveja perdida al grado de que va por las colinas a buscarla, Dios se ocupa de cada ser humano que ha creado también. No quiere que nadie se pierda, como dice segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. El capítulo 18 del 15 al 17, estas son las instrucciones de Jesús para enfrentarnos con los que pecan en contra nuestra. Tiene que ver con cristianos, no con los que no lo son, con pecados cometidos contra usted, no contra otros, y con la resolución de conflictos que surgen en el contexto asimismo también de lo que es la iglesia. Cuando se usa la palabra en el capítulo 18, la palabra atar y desatar se refieren a la decisión de la iglesia en los conflictos. Entre los cristianos no hay corte de apelación fuera de la iglesia. Entonces, lo ideal es que las decisiones sean tomadas bajo la dirección de Dios y basado en lo que es el discernimiento de la palabra de Dios. Jesús tiene en mente el día en que estará presente, no en cuerpo, no en un cuerpo, sino por medio del Espíritu Santo. Cuando habla del cuerpo de los creyentes, se refiere a sí mismo a la iglesia. Y el acuerdo sincero de dos personas es más poderoso que el acuerdo superficial de miles. Los rabinos, hermanos, en el 18:22 enseñaban que debían perdonar 3 veces a un ofensor. Pedro, procurando ser generoso, preguntó si era suficiente perdonar 7 veces, el número perfecto, pero Jesús le contestó 70 veces 7. Con eso daba a entender que no deberíamos ni siquiera de llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien. Debiéramos perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad, no importa las veces que pase esto. En los tiempos bíblicos sería consecuencias esperadas, ¿verdad? Los que no podían pagar sus deudas. El prestamista podía forzar al deudor y a su familia a trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. También el deudor podía ir a la cárcel de igual manera, o su familia podía ser vendida en calidad de esclavos para ayudar a pagar la deuda. Y muchas veces, si la deuda era demasiado grande, se quedarían como esclavos de las personas, literalmente, tristemente. Por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no debiéramos negarle el perdón a nadie. Capítulo 19, versículo 3 hasta el 12, muestra que Juan fue a la cárcel y murió por expresar en público sus opiniones sobre el matrimonio y el divorcio. Y los fariseos esperaban atrapar también a Jesús. Trataron de hacerle caer en la trampa de adoptar una postura en una controversia teológica. Dos grupos principales tenían puntos de vista opuestos sobre el divorcio. Un grupo defendía el divorcio casi por cualquier razón, el otro grupo creía que el divorcio podía permitirse solo en caso de infidelidad conyugal. El conflicto giraba alrededor de la interpretación de Deuteronomio capítulo 24, del 1 hasta el 4. El capítulo 19, versículos 7 y 8 nos muestra que esta ley se encuentra en el capítulo 24 de Deuteronomio, del 1 al 4, y en los tiempos de Moisés, así como en los de Jesús, la práctica del matrimonio se alejó mucho de la intención de Dios. Lo mismo sucede hoy. Jesús dijo que Moisés dio esta ley solo porque el corazón de la gente estaba endurecido, la naturaleza pecaminosa. Entonces, a pesar de que el divorcio fue relativamente fácil en los tiempos del Antiguo Testamento, no es lo que originalmente Dios quiso. Las parejas deben de oponerse al divorcio desde el principio y construir un matrimonio, hermano, que sea basado, ¿verdad?, en lo que es respeto mutuo. En el capítulo 19, versículo 12, un eunuco es un hombre castrado. Así que me perdona la expresión, pero prácticamente un hombre sin testículos. Y el capítulo 19, versículo 12, algunos tienen ciertas limitaciones físicas que les impiden casarse, mientras que otros no se casan porque en su caso particular pueden servir mejor a Dios como solteros. Jesús no nos está enseñando a evitar el matrimonio porque no fuera bueno ni porque limita nuestra libertad. Un buen motivo de permanecer solo es desear usar el tiempo y la libertad para servir a Dios
Y Pablo habla de esto en el libro de Primera de Corintios capítulo 7. Los discípulos debieron haber olvidado lo que Jesús dijo acerca de los niños en el capítulo 18, versículo 4 al 6. Jesús quería que los niños se le acercaran porque los amaba y porque tienen la actitud que uno necesita para acercarse a sí mismo hacia Dios. Entonces, el capítulo 19 y 16, este hombre quería tener seguridad, ¿verdad? Tenía que tener la seguridad de que poseía la vida eterna. Y Jesús le mostró que no podía salvarse por medio de las buenas obras, que no están basadas en lo que es el amor de Dios. El capítulo 19 y 17, en respuesta a la pregunta del joven de cómo tener vida eterna, Jesús le dijo que debía de guardar los mandamientos. Luego Jesús hizo referencia a 6 de ellos y todos los relacionados con el trato con otros. Cuando el joven replicó que los había guardado, Jesús le dijo que le faltaba algo más: vender todo y dar el dinero a sí mismo a los pobres. Esto inmediatamente puso de relieve la debilidad del hombre. En realidad su riqueza era su Dios, su ídolo, y no lo iba a rechazar. Estaba violando el primer y gran mandamiento de Éxodo 23 y Mateo 26, 36 al 40. Cuando Jesús le dijo al joven rico que sería perfecto si daba todo lo que tenían los pobres, no hablaba en el sentido humano, temporal, hablaba de cómo alcanzar justificación e integridad total ante los ojos de sí mismo de Dios. Debemos de vender, hermano, todo lo que tenemos y poseemos. No, no es lo que está diciendo esto aquí. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestros familiares y a nosotros mismos de manera que no seamos carga los unos para los otros. Al rico le es tan difícil entrar en el cielo como un camello atravesar el ojo de una aguja. Sin embargo, Jesús, Dios, es, para Dios todo es posible. Hermanos, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que el ojo de la aguja en Israel es una puerta y un camello puede atravesar por la puerta, pero hermanos, no puede como ir súper rápido porque tiene que literalmente doblarse y es un proceso para que así pueda entrar. Los discípulos quedaron confundidos. Si alguien podía salvarse, pensaban que era un rico, pues para los judíos los ricos eran los más bendecidos de Dios, los más que habían sido bendecidos por Dios. Y en la Biblia Dios otorga premios a su pueblo de acuerdo a su justicia. En el Antiguo Testamento la obediencia muchas veces traía aparejadas recompensas en esta vida, como dice Deuteronomio capítulo 28. Pero la obediencia y la recompensa no siempre están ligadas. Si lo estuvieran, la gente buena siempre sería rica y el sufrimiento siempre eh, sería entonces así mismo señal de pecado. Jesús aseguró en el capítulo 19, 29 a los discípulos que cualquiera que dejara algo valioso por él será recompensado muchas veces más en esta vida, aunque no necesariamente sea recompensado de la misma forma. En el capítulo 19, 30, Jesús invirtió el orden de los valores mundanos. Imagínense las personas más poderosas y conocidas en nuestro mundo. ¿Cuántos de ellos lograron su posición por ser dóciles, bondadosos o intachables? No muchos. Pero en la vida venidera, hermanos, el último será primero. Y si está en el último lugar por haber escogido seguir a Cristo, no pierda premios eternos por beneficios que son temporales así mismo en este mundo. Señor, gracias, Padre, por los recordatorios y por las enseñanzas. Gracias, Padre, por acordarnos, Señor, que tenemos que mantener nuestra vista fija en ti. No, Señor, en lo que nos rodea, no en la razón, Padre, por qué pasa esto, por qué pasó aquello, sino entender, Jehová, Señor, que tú eres Dios, eras Dios y seguirás siendo Dios, Padre, de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído con bien y porque estás dispuestos a guiarnos. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.